Sin más preámbulos, quisiera charlar con ustedes sobre un tema muy particular y son los enfoques triádicos. Y los enfoques triádicos quise traerlos a colación aquí por dos cuestiones fundamentales. La primera cuestión fundamental es de carácter, llamémosla, anecdótico, y la segunda razón es ya un problema, no sabría decir yo si es epistemológico. La cuestión anecdótica es que alguna vez tuve la oportunidad de leer uno de los textos de Héctor Fixamudio. Él hizo una colección de escritos pequeños en donde se preguntaba por la ciencia, el método y la enseñanza del derecho. Y a pesar de que eran textos que de una u otra forma representaban conferencias autónomas y distantes en el tiempo, me llamaba la atención de ese libro que él lograba mantener una identidad en cuanto a su postura. Y esa identidad era la siguiente: debemos entender al derecho como una ciencia, pero una ciencia que tiene 3 niveles de legitimación. Y por tanto, un profesional de derecho debería siempre reflexionar en esos 3 niveles de legitimación: el nivel normativo, el nivel axiológico y el nivel fáctico. De tal forma que, sostiene Fixamudio en estos textos, no es posible pensar solo el derecho de la norma por la norma, sino que hay que entender el derecho primero desde su relación dentro del sistema, de su correspondencia con algún valor fundamental, y tercero, desde su interacción con los destinatarios. Digamos, esa es como la característica anecdótica que me lleva posteriormente a presentarles a ustedes la segunda cuestión, y es: si un profesional del derecho debe pensar siempre en estos 3 niveles de legitimidad, y dentro de las distintas tipologías que hay en los profesionales del derecho, encontramos nosotros los jueces, significa que un juez, al tomar decisiones judiciales, debe aplicar estos 3 tipos de niveles. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las decisiones de los órganos de cierre es que o un juez emplea argumentos de carácter normativo o emplea argumentos de carácter axiológico, pero en muy pocas ocasiones, me atrevería a decir yo, es cuando el juez realmente se enfrenta o trata de plantear 3 tipos de argumentos esenciales. Y frente a esa pregunta, entonces yo tendría que también hacer unas precisiones. Las precisiones son las siguientes: para poder responder si un juez está obligado o tiene el deber, más allá de estar obligado, si tiene el deber de aplicar estos 3 enfoques, deberíamos pensar también en al menos 3 temas fundamentales. El primer tema es: ¿cuál es la función del juez dentro de la comunidad? La segunda es: cómo el juez participa no solo en el reconocimiento de derechos, sino en la defensa de los mismos. Y tercera es: cómo esa defensa o garantía efectiva de derechos se traduce en argumentos que exceden o van más allá del mero planteamiento normativo. Esos son los 3 puntos que habría que abordar. Entonces, planteemos el primer punto: ¿cuál es la función del juez dentro de una comunidad? Y aquí yo me atrevería a plantear la siguiente tesis, y es una tesis en sí misma discrepante con algunas propuestas. Algunos autores plantean que el juez no puede ser político,
que el juez no tiene o no debe por qué estar cargado de componentes políticos en sus decisiones. Pero el problema fundamental de este argumento, en mi opinión, es que no estamos entendiendo qué significa lo político. Y por el contrario, yo considero que la función del juez es una función netamente política dentro de las comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el juez participa en la construcción de comunidad política. Y entonces es errado para mí considerar que el juez debe tener razonamientos o reflexiones ausentes de esas connotaciones políticas. Esto requiere, sin embargo, una explicación. Y es por qué algunos autores consideran que los jueces no deberían ser políticos. Entonces, la razón es muy sencilla, porque no hay una claridad sobre lo que significa el término político. Generalmente, estos autores que hablan de cierta neutralidad o cierta, digamos, pureza del juez respecto a lo político, lo hacen porque piensan que ese término hace referencia más allá, digamos, de cualquier otra cosa, hace referencia a las inclinaciones que tiene un juez de carácter ideológico. Entonces mezclan lo que es lo político con lo ideológico. Nos mezclan eso. Y entonces ahí es cuando uno empieza a ver que varios textos comienzan a decir, hombre, pero es que este juez puede decir que es conservador, o este juez puede decir que es liberal, pero realmente el término político no tiene una acepción tan limitada, en mi opinión. Y esa expresión, más allá de estar en la filosofía, ya la encontramos nosotros en unas primeras aproximaciones en la teoría del derecho y también en la filosofía del derecho. Digamos, por no ir tan allá, les planteo dos ejemplos muy sencillos. El primer ejemplo es Posner. Posner, cuando se pregunta por las funciones de los jueces, él lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y realmente el juez toma decisiones políticas o, por el contrario, es afectado por la política en su decisión? Y él arranca en las primeras páginas de sus textos, en especial en cómo deciden los jueces, con una afirmación que me parece importante y es, el problema es que no vamos a entender que es político. Y él dice, yo tampoco puedo arriesgarme a dar un concepto claro de lo político. Dice, pero sí les puedo asegurar que sería también equivocado decir que político significa que los jueces, en el texto que plantea él, sean jueces republicanos o demócratas. Ahí hay un error, dice. Político tiene que significar algo más. Y otro ejemplo interesante es Dworkin. Dworkin, por ejemplo, cuando uno revisa los derechos en serio y cuando revisa Justicia para Erizos, es decir, un texto de los comienzos de Dworkin y uno de los textos de cierre de Dworkin, él dice con claridad, él dice, miren, los jueces, especialmente los norteamericanos, y yo me atrevería a decir que también los latinoamericanos, tienen una connotación política porque a estos no se les asigna una función residual o técnica, sino que se les asigna una cuestión de valores. Y los valores no son un asunto técnico, son un asunto de comunidad. Vamos, ahí ya empezamos nosotros a entender un poco la cuestión. Y es, los jueces, cuando van a decidir, hacen política. Pero ojo, no hacen política en el sentido en que nosotros solemos entender tradicionalmente, sino que hacen política en el entendido en que construyen comunidad. Y no solo construyen comunidad, sino que hacen también algo que me parece trascendental para toda comunidad política, y es crear caminos para que los sujetos puedan reconocerse. Y en ese sentido yo respondería a la primera pregunta de la siguiente manera. Siempre que un juez toma una decisión, especialmente cuando está involucrado un derecho fundamental, es una decisión que implica reconocer a alguien y hacerlo partícipe de la comunidad política. Y es por eso que, en mi opinión, los jueces tienen esa función o connotación. A tal punto que incluso algunos teóricos del derecho, como Bernd Reuters, dicen que lo más
claro o evidente en el derecho es que los jueces cumplen una función política en el sentido de configuración de comunidad. Luego, si tenemos oportunidad, quizás podamos profundizar en este paso. Pero si tienen una función política, la siguiente pregunta que nosotros debemos hacer es, bueno, ¿y cómo hacen política dentro de las decisiones judiciales? Y aquí es donde se presenta otro problema que me parece esencial, y es el problema de cómo se vincula a un juez dentro del ordenamiento. Algunas personas y algunos autores en sus lecturas un poco clásicas del derecho desconocen la función política del juez y lo convierten en técnico del derecho o en un tecnólogo del derecho al decir que el juez simplemente está vinculado a la ley y está simplemente vinculado a las operaciones clásicas como la subsunción o, como lo escuchamos, por ejemplo, en la conferencia anterior, a problemas de métodos clásicos de interpretación. Pero en las teorías contemporáneas, nosotros nos vamos a dar cuenta que el juez no solo va a estar vinculado a algo que se llama la regla o algo que se llama la norma, sino, bueno, perdón, la regla mejor, sino que va a estar vinculado a algo más, que por ejemplo para Dworkin es lo que nosotros vamos a llamar valores y para Lexi es lo que vamos a llamar nosotros principios. Pero principios que permean la identidad de las constituciones y por tanto la forma en que deben entenderse las normas jurídicas. ¿Y esto qué significa? Que significa que cuando nosotros vamos a tomar decisiones como jueces, tenemos que hacernos una pregunta que no es frecuente, y es, ¿cuál es el imaginario de justicia que permea la norma que estoy aplicando? Y ahí va a venir un problema fundamental, que ya lo plantearon anteriormente y me parece correcto. Un juez que se enfrenta a esta pregunta de cuál es el imaginario de justicia que tengo de por medio, se da cuenta de entrada que una interpretación gramatical no le sirve. Tiene que buscar otra. E incluso tiene que hacer otras reflexiones. Y estas reflexiones trascienden lo meramente normativo o técnico. Pero además, la pregunta no solo va a ser qué imaginario de justicia permea la norma, sino cómo ese imaginario de justicia se presenta en cada uno de los destinatarios del derecho o de los partícipes del derecho. Entonces, ese es otro tema que a mí me parece importante. Y al presentarse estas dos situaciones, una, que el juez cumple función política, pero no en el sentido de inclinación, sino en el sentido de hacer comunidad. Y segundo, que el juez va a enfrentarse a la pregunta por el imaginario de justicia y por ese imaginario dentro de la comunidad que hace el derecho. Entonces, él tendrá que empezar a tomar decisiones de otro tipo. ¿Y qué significa ese tipo, de otro tipo? Significa que antiguamente los jueces simplemente realizaban operaciones casi que mecánicas, pero por una reflexión o una referencia francesa de desconfianza al juez cuando empezamos a estatalizar el derecho. Y ahora, por el contrario, tiene que hacer otro tipo de interpretaciones y, por tanto, otro tipo de argumentos. Y en ese sentido, entonces, volvemos al punto anecdótico. Fixamudio lo tenía claro. Fixamudio no tenía problema con esto. Ya, fíjense, un derecho que empieza a tener 3 niveles de legitimidad, un derecho que es triádico. Y entonces, como me quedan ya solo 4 minutos, si mi cronómetro no me falla, la pregunta es, y eso en términos prácticos, ¿cómo se ve en la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Permítanme a mí plantear solo algunos ejemplos y hacerlo de forma meramente enunciativa. Yo les podría plantear un primer ejemplo. Una mujer. Ya, listo. Ah, ya se me acabó el tiempo. No, no. Ah, ok, perdón. Entonces, primer ejemplo.
tenemos a una mujer y esta mujer comienza a recibir piropos y comienza a recibir insistencias de un hombre por redes sociales. Y esta mujer llega al hastío del piropo y al hastío del coqueteo de este personaje, y como manifestación decide decirle al Señor, y en público, digamos, en público me refiero a la red social. Entonces decide decirle, mire, yo es que realmente con usted no quiero tener nada. Además, ustedes, voy a sintetizar todo lo que ella dice, porque si no empiezo a decirlo y me bloquean por contenido ofensivo. Entonces ella comienza a decir, mire, yo creo que ustedes, pongámoslo en términos eufémicos, cadavérico, hermano. Usted se excede. No quiero saber nada de usted. Y entonces, este personaje interpone acción de tutela. Y en la acción de tutela dice, afectan mi imagen. Cuando esa mujer me rechazó el piropo, y no solo me rechazó el piropo o el intento de coqueteo, sino que además me trata como cadavérico, ha hecho que la comunidad tenga una imagen negativa de mí. Y lo interesante es que cuando este caso llega a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dice, espere, un minuto. Si nosotros decimos, desde un mero plano normativo, que esta es una cuestión de libertad de expresión, pues en principio no hay problema. Cada quien tiene derecho a expresar y a opinar lo que considera de los seres humanos y del universo. La mujer no está haciendo otra cosa sino ejercer un derecho. Pero la Corte avanza un paso más y la Corte dice algo que me parece interesantísimo, y es, ¿usted cree, señor, que la mujer debió guardar silencio frente a su piropo, o por el contrario, aceptarlo? ¿Por qué la mujer tiene que hacerlo? Y entonces empieza a explicar algo. Hay estereotipos o hay formas de pensar comunes que deben ser replanteados. Por ejemplo, el hecho de que el piropo es un mero acto de, llamémoslo así, de exaltación de lo bello, y entender que el piropo en realidad es un acto en donde el hombre puede considerar o puede condicionar la existencia de la mujer a través de palabras. Y entonces la Corte dice, ojo, aquí ya el asunto no es solo de cómo se concreta el ejercicio del derecho. Aquí es una cuestión de cómo me construyo un imaginario de justicia. Y un imaginario de justicia en el cual digo yo, la idea de la Asamblea Nacional Constituyente era reconocer a la mujer y reconocerla como una persona a quien le debemos históricamente y a quien hay que reconocerle su lugar dentro de la comunidad. Y una forma de reconocerlo es permitirle ejercer su derecho a no ser objeto, como lo es a través del piropo. Y entonces, fíjense, empezamos ya con una reflexión que ya no es meramente técnica, normativa, sino que empezamos a hacer una reflexión sobre imaginarios de justicia. Y esa sentencia es, perdón que la tenía aquí anotada, la T-361 del 2019. Entonces, fíjense, una sentencia que ya nos está hablando de imaginarios de justicia. Pero segundo, hay otro caso que me parece importante, y es la sentencia C-117 del 2018. Y en esa sentencia, la Corte hace una pregunta que me parece sencillita. Señores Congreso de la República, ¿ustedes creen que la mujer puede salir a trabajar y hacer sus actividades cotidianas de la misma manera que la hace un hombre? La mujer está condicionada por un factor que es la menarquia y la menstruación. Y entonces, damas y caballeros, ¿cómo se les ocurre a ustedes hacer que la vida de la mujer, que ya tiene en sí mismo un elemento que la condiciona, agravar su situación mediante la imposición de tributos?
Y en la sentencia T 398 del 2019 dice algo más poderoso aún, dice, pero es que fíjense, además, he descubierto que en algunas comunidades rurales del Pacífico colombiano, las niñas que experimentan la menarquia y las mujeres que viven la menstruación son objeto de exclusión social por, por creencias tales como que la sangre de la mujer cuando menstrua trae culebras, afecta a la tierra y enferma al hombre. Entonces, es hora, dice la Corte, de empezar a entender de que, primero, la mujer tiene una realidad que es muy distinta, pero que debe permitírsele que la experimente. Y segundo, debemos dejar de construir estereotipos. Entonces, fíjense acá, ya no solo hay un imaginario de justicia, sino que además hay una reflexión de cómo se comporta dentro de la sociedad. Una norma, una idea de justicia y un comportamiento de la comunidad. Y tercero, ejemplos como la C-359 del 2013, en la cual la Corte Constitucional dice, miren, lo diverso no solo son las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes negras o palenqueras. Además, existe algo que son los ROM. Señores Gobierno Nacional, si ustedes construyen una política de vivienda de interés social, ustedes deben aprender que esa vivienda de política de interés social debe interactuar o debe participar en ella las comunidades ROM y bajo una idea central, y es que las comunidades ROM tienen como concepto fundamental en su vida el transitar por la tierra, no el asentarse. Y entonces empiecen a cambiar las lógicas de cómo se hace una política de vivienda. Y en síntesis, porque ya me queda solo un minuto, Fixamudio nos enseñó en textos de la ciencia, método y enseñanza del derecho, que el derecho en sí mismo es una ciencia triádica y por tanto tiene que hacerse reflexiones de 3 niveles. Segundo, que todo profesional del derecho realiza estas reflexiones y por tanto los jueces, en especial estos porque cumplen función política en el sentido de hacer comunidad. Y tercero, que esa función triádica implica entender la existencia de la norma atada a una idea de justicia y a un comportamiento de la comunidad. No les robo más tiempo, les agradezco muchísimo la paciencia y les invito pues a que nos continúen acompañando en este evento. Mil y mil gracias. Muchas gracias, doctor Jorge.